Hola, bienvenido a otro video. Gracias por llegar aquí. Si escuchan ruidos, mi hijo está en la escuela ahorita y mi hija está jugando. Es ellos haciendo ruido. Pero vamos a empezar. Hoy estaremos hablando sobre la iglesia de Pérgamo, que es la tercera carta escrita en el libro de Apocalipsis que estamos mirando, que Jesús dio a Juan para que diera a la iglesia de Pérgamo. Entonces, antes de empezar a leer la Biblia, está en el capítulo 2, quiero hablar un poquito sobre la ciudad de Pérgamo, como siempre. Ahora, el nombre Pérgamo está asociado con pergamino. Había una librería que tenía más de 200,000 pergaminos, escrituras, libros que estaban escritos en pergamino. El pergamino era un cuero refinado en aquel tiempo y así escribían sus cosas. Entonces creemos que ese nombre Pérgamo está asociado a eso, pero también significa elevación. No solo estamos hablando, cuando hablamos de estas iglesias, de iglesias que en realidad existían en aquel tiempo, estamos hablando de la característica cristiana que nosotros podemos enfrentar en nuestro camino con Dios. Pero también estamos hablando de épocas, de tiempos en la historia cristiana. Pérgamo, la época que estamos hablando es 331 DC al 538 DC, que es después de Cristo. Algo que notarse es que en Pérgamo, en esa ciudad, había muchos templos a otros dioses, como hemos visto en las otras iglesias también, en las otras ciudades, ¿verdad? Había muchos templos a otros dioses, templos yo creo que de dioses que han escuchado antes. Había el templo al dios Zeus, que él es el mero mero, ¿verdad? Él conoce todas las cosas, él tiene conexión con el inmortal y mortal. Él es el rey de reyes de los dioses. Puede hacer muchas cosas. También ahí existía el templo a Artemisa. Artemisa es la diosa de la sabiduría. Había el templo a Esclapius, que era el dios de la sanidad. Todavía miramos hoy en día en nuestra medicina, esa serpiente es asociado a ese dios, es de la sanidad. Tenemos el templo a César, el emperador César, que iban ahí, tenían que ir una vez al año a dar gracias, a honrar y poner incienso ahí al dios, al emperador César, y recibieron un certificado que habían hecho su deber como ciudadano de esa ciudad. Entonces vamos a empezar a mirar lo que la Biblia dice sobre esta iglesia de Pérgamo. Vamos a empezar mirando en el capítulo 2, versículo 12 de Apocalipsis. Y empieza así. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Entonces el ángel, como hemos dicho, es el mensajero, es la persona que está a cargo de la iglesia de Pérgamo. ¿Por qué Jesús se introduce a esta carta específica como la espada, el que tiene la espada de 2 filos? Nosotros vamos a mirar la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, él se introduce como el que tiene la espada de 2 filos porque es la palabra viva, ¿verdad? Él tiene la palabra en su boca. Y la palabra de Dios es aquel que penetra nuestros corazones, discierne nuestros corazones. Pero también
no solo él se está refiriendo que él tiene la palabra correcta, que él tiene la verdad, sino que en aquel tiempo, para los romanos, el que tenía una espada o la espada significaba poder, significaba autoridad. Entonces Jesús, sabiendo eso, que ellos iban a entender que él estaba diciendo, yo soy el que tiene la autoridad, ¿verdad? Entre todos estos dioses, yo soy el que tiene la autoridad en mi posesión. Versículo 13 dice así: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, como las otras cartas que ya hemos visto, miramos que él dice, yo conozco tus obras. Quiere decir, yo estoy mirando, yo conozco, estoy poniendo atención, yo sé lo que estás haciendo, yo sé lo que estás pasando, estoy escuchando. Y es alentador saber de eso cuando Jesús nos dice eso, porque muchas veces en nuestro caminar nos sentimos solos, nos sentimos agotados, parece que Dios no está escuchando, pero Jesús aquí les dice, no, yo estoy escuchando, yo estoy poniendo atención, yo conozco. Después él sigue y dice, y donde moras, donde está el trono de Satanás. No había en aquel tiempo un trono que era dedicado a Satanás, pero lo que Jesús estaba refiriendo en este momento es todos esos templos dedicados a otros dioses. El mandamiento que nosotros tenemos es escoger, o servimos a Jesucristo, servimos a Dios o servimos a otros dioses, pero no podemos servir a los dos dioses, ¿verdad? Entonces, lo que él se está refiriendo con el trono de Satanás es que ahí está otros dioses, templos a otros dioses, y entonces en el mundo espiritual ahí está la presencia de los demonios, de Satanás, presencia negativa, porque donde está otros dioses, donde está el pecado, ahí siempre está Satanás cerquita. Después él dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Está diciendo, aun con todo ese pecado, aun que hay muchos templos dedicados a otros dioses, aun con la presencia de Satanás en esa ciudad, eres fiel a mi palabra, aun cuando mataron a Antipas. Antipas no miramos en la Biblia, por lo menos no he encontrado yo otras citas que hablan sobre Antipas. Y hay varias escrituras refiriéndose a él, pero nada concreto. Lo que sí los teólogos piensan es que Antipas era un mensajero, era un líder en esa iglesia de Pérgamo. Él había sido puesto por Juan, por él mismo, por el discípulo Juan, para cuidar la iglesia de Pérgamo. Y por muchos años, Antipas cuidó esa iglesia. El problema empezó a pasar que Antipas era tan fiel, Antipas predicaba en público siempre la palabra verdadera y era tan fiel, él predicaba la verdad, él no importaba lo que pasaba, él predicaba la verdad, que los paganos de aquella época, las personas que no eran cristianas, que querían estar envueltos con otros dioses, ellos empezaron a reclamar que mientras Antipas estaba vivo y estaba viviendo en esa ciudad, predicando el evangelio de Dios, ellos no podían practicar con libertad su propia religión. Ellos no podían sentirse libres para adorar de la manera que ellos querían adorar. Entonces agarraron a Antipas y lo pusieron en un altar parecido a un buey donde echaban demonios, y ahí lo quemaron. Y entonces fue un mártir
para la iglesia, para Jesús, ¿verdad? Y es lo que Jesús se está refiriendo. Aun cuando mataron a ese testigo fiel, a ese líder que siempre estaba liderando con verdad, aún así ustedes no se descarriaron, mantuvieron su fe, aun cuando perdieron a ese líder querido. Versículo 14 dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Este pasaje se está refiriendo a Números capítulo 22 al 25 y el capítulo 31 de Números. Yo iba a leer, pero se va a quedar muy largo. ¿Quién era Balaam? Balaam era un profeta en aquella época, en el tiempo de los israelitas, en el Viejo Testamento, muy conocido. Balac era el rey de Moab. Balac empezó a tener miedo del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Estaban todavía en el desierto, estaban peleando varias batallas y estaban ganando, tenían la mano de Dios con ellos. Entonces Balac empezó a temer al pueblo de Israel y eran muchos de ellos. Y Balac entonces contrató a Balaam que fuera a Moab para maldecir al pueblo de Israel, para que entonces ellos pararan de ganar batallas. Balaam de primero no quería ir, consultó a Dios y no quería ir a Moab, pero al final terminó yendo a Moab. Pero al invés de maldecir al pueblo de Israel, Balaam terminó bendiciendo a ese pueblo 4 veces. Y Balac se puso bien enojado y lo echó de su ciudad, le dijo que se regresara a su casa. El problema leemos después, si sigues leyendo Números, después del capítulo 25, miramos que Balaam aconsejó a Balac que usara sus mujeres, que usara comidas dedicadas a otros dioses y llamara la atención del pueblo de Israel para que así pecara contra Dios. Porque donde había pecado, cuando había otros dioses, Dios levantaba su mano de la presencia del medio del pueblo de Israel y ellos empezaban a perder guerras, ¿verdad? Entonces Balaam le dijo eso y Balac hizo lo que él aconsejó. Entonces el pueblo de Israel empezó a meterse con las mujeres de Moab y pensaron a comer comidas dedicadas a otros dioses y empezaron a perder y hubo una plaga muy fuerte entre los israelitas de aquella época y muchísima gente empezaron a morir y morir por aquella plaga. Cuando descubrieron lo que estaba pasando, ellos empezaron entonces a sacar por la raíz quién estaba haciendo esas cosas y trayendo esa maldición y trayendo esa plaga a su propio pueblo. Y desafortunadamente Balaam terminó perdiendo su vida en las manos de los israelitas. Pero muchos murieron, ¿por qué? Porque estaban en fornicación, porque estaban metiéndose con cosas sucias para su pueblo. Y es eso lo que está refiriéndose Jesús aquí. Y déjame decir, la fornicación, inmoralidad sexual, todas esas cosas es pecado, claro que es pecado. Pero lo que Jesús estaba refiriendo aquí, ¿se acuerdan? Es la alabanza a otros dioses. Porque en aquel tiempo había muchos cristianos que estaban cansados de la persecución, estaban cansados de ser hecho de menos, de no haber tenido la misma oportunidad que otros.
de tener que siempre estar haciendo esa diferencia. Y ellos lo que empezaron a hacer es mezclar el mundo con la iglesia. Ellos empezaron entonces a mezclar las cosas de Dios con la iglesia. Entonces iban allá, cometían sus actos de inmoralidad sexual, fornicaban, comían comidas ofrecidas a otros dioses y después regresaban a adorar a Dios. Entonces Jesús es eso lo que está diciendo. Hay entre ustedes, si fuera otras personas, entonces él no hubiera dicho está entre ustedes, ¿verdad? Pero él dijo, entre ustedes, entre la iglesia, en medio de ustedes, están aquellos que están haciendo lo mismo que el pueblo de Israel hizo cuando Balaam fue a Moab. Cuando todo eso pasó, están haciendo las mismas cosas, están comiendo cosas ofrecidas a otros dioses, están involucrándose en actos de inmoralidad sexual, entre otras cosas. Y Jesús está diciendo, no me gusta lo que está pasando. Versículo 15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Los nicolaitas nosotros hablamos en la iglesia de Éfeso, si no me engano, y era una secta, se cree, no sabemos cierto, pero se cree que Nicolás había sido uno de los primeros diáconos puesto por los apóstoles de aquel tiempo y que echó todo a perder, empezó a enseñar doctrinas falsas dentro de la iglesia. Y lo que él enseñaba es que mientras tú pecabas con tu carne, no importaba, desde que no pecaras con tu alma. Si estabas involucrándote en fornicación, comiendo comida a otros dioses, cosas así, era tu carne, y tu carne un día iba a morir, entonces no importaba. Estabas bien, ibas a ir al cielo como quiera, porque lo que importaba era el alma. Y empezaron a enseñar eso adentro de la iglesia, falsas doctrinas, falsos profetas, falsos maestros. Algo similar entre Balaam, Balac y los nicolaitas. Jesús no quiere eso. Jesús no quiere que nosotros involucrémonos en las cosas del mundo, que mezclemos las cosas del mundo. Y a veces para ser un cristiano fiel y verdadero, realmente como la palabra dice, nosotros vamos a tener que decir no a nuestra propia carne. Vamos a tener que sacrificar muchas cosas. Y es difícil con nosotros mismos, nuestra propia carne. Queremos hacer lo mismo que las personas hacen. Queremos asistir a las mismas películas, queremos escuchar a las mismas músicas, queremos hablar de la misma manera, tomar parte en modas, queremos hacer ciertas cosas. Pero el problema es que si nosotros nos hacemos oscuridad, como el mundo es oscuridad, entonces ¿cómo van a venir a Dios? Nunca van a saber el camino. Y Jesús está diciendo eso, yo no quiero que involucren las cosas de Dios, mi palabra, con autoridad, con las cosas del mundo. O escoges al mundo o escoges a Dios. En este momento, Pérgamo estaba recibiendo un aviso y nosotros recibimos ese aviso también, porque hay muchos de nosotros en algún momento en nuestras vidas que ponemos nuestro cuidado para abajo un poquito y empezamos a comprometer nuestra fe. Empezamos a mezclar el mundo, a las cosas que hacen, las actitudes, los pensamientos con las cosas de Dios. La iglesia fue llamada para tener autoridad. La iglesia fue llamada para caminar de victoria en victoria, para hacer cosas mayores y mejores que Jesús mismo hizo. Pero no podemos hacer eso si nosotros nos estamos involucrando con las cosas de este mundo, si nosotros no estamos tomando en serio a la palabra de Dios, si estamos involucrando nuestra protección
que viene de la parte de Dios, su mano que está sobre nosotros se va a levantar. Él no va a estar. Él va a estar cerca porque Él nunca nos deja, pero su protección, su presencia de dentro de nosotros se va. El Espíritu Santo es algo muy sensible y tenemos que cuidar cómo llevamos nuestra vida, porque dependiendo de lo que hacemos, Él se va, esa presencia se va a ir. Y sentimos en nuestro caminar a veces es cuando nosotros tenemos que otra vez llegar y arrepentirnos delante de Dios. Porque si estás involucrándote en el mundo de cualquier manera, Él no se va a alegrar de ti. Por eso va a haber mucha gente que va a llegar delante de ese trono y Jesús va a decir, yo no te conozco. Y van a decir, pero yo prediqué en tu nombre, pero yo oré en tu nombre, pero hice milagros en tu nombre. Y Jesús va a decir, sal de mi presencia porque no te conozco. Porque aunque estabas en la iglesia, aunque estabas haciendo todas esas cosas, te estabas involucrando con este mundo, haciendo cosas que no debías. Y nosotros sabemos, cuando leemos la Biblia, nosotros sabemos que estamos haciendo mal. Pero es difícil a veces ir contra nuestra carne. Es mucho más fácil comprometer nuestra fe. Es mucho más fácil nosotros hacer lo que nosotros queremos. Es mucho más fácil escoger esa alegría de ahora temporal que estar sacrificándonos a nosotros mismos. Versículo 16 dice, por tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. De nuevo digo, la espada de su boca está hablando de su palabra, peleará contra ellos con su palabra. Claro que la palabra de Dios tiene muchas profecías que se están haciendo ciertas, pero también está hablando de su autoridad. Él tiene toda la autoridad y en su palabra está la autoridad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todos tenemos oídos, pero muchos estamos escuchando, pero no oyendo. Oír, cuando nosotros estamos oyendo a una persona, estamos entendiendo, estamos poniendo atención, estamos pensando lo que están diciendo, ¿verdad? Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, el maná escondido. El maná era el pan que fue dado al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, que habían salido de Egipto. Caía 6 días a la semana, caía pan que sabía a miel del cielo para servir para ellos como provisión. Entonces, se está refiriendo a eso. Y también nosotros vamos a leer en Juan capítulo 6, versículo 35, para ver también lo que se está refiriendo aquí. Dice así, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, ¿qué está diciendo él cuando dice, al que venciere daré a comer del maná escondido? Él está diciendo, yo voy a proveer por ustedes. Yo soy su provisión. Hay muchos dioses, el Dios de la sanidad, el Dios de la sabiduría, el Dios que hace conexión con ustedes, el Dios de esto y el Dios de aquel y aquel otro. Pero yo soy su provisión. Yo tengo todo eso en mis manos. Yo les puedo dar sabiduría, yo les puedo sanar, yo puedo darles lo que ustedes necesitan. Yo seré su provisión y providenciaré lo que ustedes necesitan. Si es comida, si es ayuda emocional, si es financiera, yo seré esa provisión para ustedes. Yo les daré lo que ustedes necesiten. Si ustedes vencieren, si ustedes se mantienen fiel
a mi palabra, entonces yo seré su provisión para siempre. Después dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En aquel tiempo, en vez de dar una invitación hecha de papel, lo que ellos hacían cuando era una fiesta muy conocida, así, muy de ricos, ellos daban un pedacito de mármol blanco y ponían tu nombre escrito en esa piedrecita y daban a la persona como una invitación. Y cuando era el día de la fiesta, la persona traía entonces con él o con ella esa piedrecita blanca y daba a la persona que estaba recibiendo los invitados y entonces podía entrar a la fiesta. Lo lindo de Jesús es que Él siempre, en cualquier carta que Él usa la cultura, Él usa cosas que estaban aconteciendo en aquel tiempo para las personas entender. Ellos estaban diciendo no a la cultura, estaban diciendo no al pecado, estaban diciendo no a las personas y entonces estaban siendo aislados de muchas cosas. Estaban muchos pobres, muchos perdiendo la esperanza, muchos de ellos no podían ser invitados a fiestas. Ellos perdían mucho de esa cultura porque tenían que hacer diferencia, porque la cultura en aquella época era muy influenciada por dioses y todo eso, por el pecado. Entonces Jesús, conociendo eso, dijo, si ustedes se mantienen fiel y ven, yo les daré esa piedrecita. Nosotros sabemos que Jesús está preparando una morada nueva para nosotros. Está allá en el cielo preparando todo, una nueva Jerusalén para nosotros. Y no solo eso, pero un banquete con el Cordero de Dios. Entonces, si nosotros nos mantenemos fiel, si nosotros nos mantenemos firmes en la palabra de Dios, aunque no podamos involucrarnos en fiestas, en otras cosas de este mundo, nosotros recibiremos una piedrecita, una invitación especial a nosotros, con un nombre nuevo, con una nueva identidad. Las personas nos conocen por, tal vez te han llamado de divorciado, tal vez te han llamado de débil, tal vez te han llamado de feo, tal vez te han llamado de tantas cosas, te han puesto nombres de cosas que has pasado, de cosas que no has conseguido. Oh, mira cómo esa persona falla siempre, mira qué mentiroso, mira qué engañoso, mira, él siempre está robando, mira, asesino. Y te han puesto ciertas identidades en ti. Pero si nosotros nos mantenemos fiel en la presencia de Dios, nosotros recibiremos esa piedrecita especial, blanca, con una nueva identidad desde la parte de Jesús. Ya no serás conocido como el asesino o el mentiroso o el adúltero o el divorciado. No serás conocido como nada de lo que las personas han dicho, pero tendrás un nombre nuevo, una identidad nueva en la presencia de Dios. Mira qué lindo Jesús es, ¿verdad? Y nosotros recibiremos esa invitación especial y podremos entonces cenar en la mesa, en el banquete con el Cordero limpio, fiel, verdadero. Imagínate, es mejor que cualquier fiesta que puedas perder en este mundo. Es mejor que cualquier otra invitación que este mundo te pueda ofrecer. Es tener esa invitación especial para cenar con el Cordero.
si nosotros no comprometemos nuestra fe. Si nosotros nos mantenemos fiel a la palabra de Dios y no mezclamos al mundo con la iglesia, si nosotros no mezclamos esas cosas, entonces Jesús, que sabe, que conoce lo que estamos pasando, sabe lo difícil que es, nos dará toda la provisión. Él será toda la provisión que nosotros necesitamos, y también recibiremos esa nueva identidad, esa invitación especial, VIP, ¿verdad? Para entrar y cenar con Él para siempre, para vivir con Él para siempre. Entonces mi pregunta para ti es, antes de ir, ¿qué estás comprometiendo? ¿Estás mezclando en cualquier área de tu vida la palabra de Dios con este mundo, con costumbres, con cultura? Hay personas en tu vida que tú sabes que no es de Dios, te están llevando a pecar, pero todavía están ahí, no has dejado de ver a esa persona o de involucrarte en estas cosas, de hablar de esa manera, porque se te hace difícil. Nosotros pensamos, poquito no importa. Dios entiende, o las cosas cambiaron. La Biblia fue escrita hace tanto tiempo, pero las cosas cambiaron. Pero no es cierto. Jesús nos dice una y otra vez, y aquí miramos otra vez, que si nosotros mezclamos las cosas del mundo con las cosas de Dios, Dios no se agrada. Saca esas cosas del mundo. Para de comprometer tu fe mientras hay tiempo. Es mucho mejor nosotros, mientras tenemos tiempo, arrepentirnos y regresar a los caminos de Dios, reconociendo lo malo que hemos hecho, que por vergüenza o que van a decir las personas, continuemos pecando y mezclando las cosas de Dios. Entonces, que Dios las bendiga. Esa es la iglesia de Pérgamo y la advertencia que nosotros recibimos esta semana de la parte de Jesús. Que Dios los bendiga y los veo en el próximo video. Bye.